Vamos a hablar hoy sobre la primera corte. ¿Qué es la corte de inmigración? ¿Qué es la primera corte? ¿Qué es un master hearing? ¿Y qué sucedió cuando estuve ahí el día de ayer a las 8:30 de la mañana en la corte de inmigración de Los Ángeles? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué tuve que ir a la corte? Porque, como ustedes saben, yo había pedido un cierre de corte. ¿Por qué tuve que asistir? ¿Qué sucedió? ¿Y cuál fue el veredicto de la jueza? Bueno, lo primero es que yo había pedido un cierre de corte. Yo tenía fecha de corte para octubre de 2016, de 2024, o sea, este mismo año. Mi esposa también. Pero al yo hacer esta solicitud de corte, me llegó una notificación de adelanto de la corte. O sea, me llegó una notificación por correo postal, una carta diciéndome que mi corte había sido adelantada para el día 7 de agosto. Luego me llegó otra notificación diciendo que mi corte había sido puesta el 14 de agosto. Yo estaba esperando que en algún momento la jueza me enviara la notificación del cierre de la corte o la denegación del cierre de la corte, pero no sucedió. Así que el día 14, 8:30 de la mañana, yo estaba allí en la oficina estaba allí en la corte de inmigración. Estaba alrededor de otras 4 o 5 personas, entramos todos, nos hacen un background o sea, llegas a la hora indicada, los oficiales te hacen pasar, hay oficiales allí, te quitan, te dejas todas tus pertenencias como en una pasarela de rayos X, eh, como un aeropuerto, pones todas tus pertenencias allí, todo lo que sea metálico, te explican que no es un edificio federal, no puedes pasar con una vestimenta, digamos, chores, sandalias, chancletas, todo ese tipo de cosas. No puedes llevar nada que pueda ser considerado un arma, incluso una lima de uñas, todo eso no puede, no puedes portarlo. Y entonces, una vez que entras, todo es revisado, inspeccionado, tú eres inspeccionado, pasas por la pasarela y si conoces el número de tu sala ya puedes ir directamente al número de la sala. Pero si no lo conoces, antes de entrar hay una sala de espera y en esa sala de espera hay una pantalla donde te están poniendo todos los casos del día con tu número alien, así que, y el juez que te toca y la sala, así que puedes revisar esas pantallas. Eh, Cuando llegas hay una pequeña salita de espera antes de entrar, te sientas, llega el intérprete, llega la secretaria o el secretario de la jueza o del juez y te dicen que pases a la sala. Eh, Cuando pasas a la sala, te sientas, te dan unos papeles, un, te dan dos formularios de cambio de dirección, por si has cambiado de dirección o vas a cambiar de dirección eh, en estos días o en este tiempo. Y pues espera a que llegue la jueza. Cuando llegue la jueza, te pones de pie, la jueza manda a sentarse. Y primero, en mi caso, preguntó quiénes teníamos abogado. Yo no tenía abogado, habían 2 personas que tenían abogado y se quedó solamente con las personas que tenían abogado y con las personas que habían cambiado su dirección para que llenaran la planilla. Los demás volvimos a salir y entramos en media hora después. Cuando volvimos a entrar, ya sí la jueza nos mandó a parar al frente, o sea, fuimos al frente, nos sentamos en el estrado, te ponen un micrófono, te ponen unos audífonos para que escuches la traductora y ahí la jueza comienza caso por caso a decirte tus derechos, te pide que levantes la mano derecha, que jures decir la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad, todo el juramento ese que siempre se hace en todos los juicios y directamente luego de que hace eso, va caso por caso y te dice cuáles son tus derechos, te dice que la posición del gobierno, en este caso va a estar el fiscal, va a estar por videollamada, puede que esté en la sala, pero en este caso estaba por videollamada. Los abogados no están con las personas que están ese día, están por videollamada, así que cualquiera puede ser abogado, no tienes que buscarte un abogado en tu ciudad, puede ser un abogado en otra ciudad de los Estados Unidos, en otro estado incluso, que ese día va a estar por videollamada, no va a estar presente. Y
en ese momento comienza tu audiencia. La jueza te dice todos los derechos, te dice que la posición, cuál es la composición del gobierno, que es que no puedes permanecer en los Estados Unidos de manera ilegal y que tienes ciertos alivios migratorios. Te habla del asilo y en nuestro caso, la jueza lo que quería era directamente hablar acerca de nuestra petición de cierre de corte. O sea, esto no quiere decir que cuando les toque a ustedes, los jueces los llamen para hablar sobre el cierre de la corte, ni mucho menos. Puede que el juez solo emita una aprobación del cierre de corte o, eh, o una denegación del cierre de corte y usted no tenga que ir a la corte antes para discutir ese caso. En el caso de nosotros, la jueza quiso que nosotros fuéramos a la corte para discutir ese caso. Ella me pregunta si yo había hecho un notice to terminate. Yo le respondo que sí. Sí, señoría, yo hice una motion to terminate para cerrar mi caso de corte debido a que yo califico para la ley de ajuste cubano en noviembre de 2024 y considero que este alivio migratorio es más eficiente para mí porque sería más económico, ya que contratar unos abogados me saldría más caro y no cuento con la economía actualmente para contratar los servicios de un abogado. La jueza dijo, bueno, ¿cuál es la posición del gobierno? En ese caso, la fiscal dijo, la posición del gobierno es denegar el cierre de la corte porque las partes, o sea, mi esposa y yo, no cuentan todavía con un año y un día dentro de los Estados Unidos. Obviamente, ella podría, o sea, la fiscal hubiera podido también decir, como mismo dijo eso, hubiera podido también decir, le otorgamos el cierre de la corte porque dentro de unos meses el, las partes podrían aplicar la ley de ajuste cubano, así que cerramos la corte. Pero nos dijeron que no, que iban a denegar el cierre de corte, nos denegaron el cierre de corte y entonces la jueza seguidamente le preguntó, y ellos cuando ya cumplan el año y un día en noviembre, ¿usted estaría de acuerdo en cerrar la corte, en conceder el caso a UCIS para la ley de ajuste cubano y la residencia permanente? La fiscal dijo sí, estaría de acuerdo cuando ellos ya tengan tiempo para aplicar a la ley de ajuste cubano, cuando ya sean aplicables para la ley de ajuste cubano. En ese momento la jueza dijo, bueno, lo que vamos a hacer es darle una nueva fecha de corte, no la segunda corte, sino un master hearing, o sea, la primera corte. Vamos a darle una nueva fecha, nos dieron fecha para el 28 de enero y listo, se levanta la sesión, a mí me pidieron que me fuera, o sea, me dieron el acta y me pidieron que me fuera. O sea, lo que quiere decir es que no me cierran la corte, pero me dan tiempo a que yo ya tenga el tiempo necesario para solicitar la ley de ajuste cubano, para aplicar a la ley de ajuste cubano y me citan de nuevo para que ya presente nuevamente con un abogado el cierre de la corte. O sea, probablemente nunca vaya a esa corte, sino que mi abogado cierre la corte a través de la solicitud a UCIS. Cuando haga mi solicitud de ley de ajuste cubano, UCIS me va a dar un comprobante de que yo hice esa solicitud y con ese comprobante y una moción para terminar el cierre de corte, pues se le da al juez y el juez y el fiscal determinan ya cerrar la corte porque ya apliqué a la ley de ajuste cubano porque ya tengo más de un año en los Estados Unidos. Pero bueno, esa fue mi historia. Quiero ver dos o tres cosas con ustedes porque me parecen muy necesarias y tiene que ver con todo lo que pasó allí, con lo que pasó con las demás personas que estaban, que por cierto la mayoría habían entrado por CBP-1 y sucedieron varias cosas que me gustaría compartir con ustedes. Lo primero es que hubo una persona al principio que entró, pidió al juez que más tiempo, porque siempre te dicen, necesitas más tiempo para
solicitar los servicios de un abogado, tú puedes pedir más tiempo. A todas las personas que pidieron más tiempo allí le dieron nuevamente una corte para el 28 de enero, lo cual quiere decir usted no tiene obligadamente que llevar un abogado a la primera corte, porque cuando va a la primera corte usted puede pedir más tiempo para solicitar un abogado. Pero si ya usted lleva un abogado, ya directamente va a ser el caso, o sea, va a comenzar a trabajar en su caso y no tiene que volver a esperar a otra corte. Lo único que está haciendo con esperar otra corte es, digamos, dilatar un poco más el tiempo. Y yo espero que lo que queramos todos sea, pues ya salir de su caso, o sea, armar su caso, presentarlo, los que tienen que pedir asilo porque no tienen otro alivio migratorio como los cubanos, pues ya desde la primera corte pueden ir presentando su caso, pueden ir haciendo su caso de asilo y obviamente van a salir más rápido de eso. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? O sea, ¿qué sucedió negativamente? Ya la parte positiva la pasamos, fue que nosotros nos dieron más tiempo para solicitar la ley de ajuste cubano. Ahora, negativamente, la jueza se mostró un poco eh, molesta y lo entiendo perfectamente porque solo llegamos 4 personas. Cuando nos hicieron pasar la primera vez, solo habíamos 4 personas que llegamos temprano a ese día. Y luego se sumaron otras 15 personas más. O sea, todos estábamos citados para las 8:30 de la mañana y la mayoría de las personas llegaron después de las 9 de la mañana. Llegaron tarde. La jueza estaba un poco molesta y sí les dijo, ustedes saben que yo puedo emitir una orden de deportación en contra de ustedes por llegar tarde a una audiencia. No lo hagan más. O sea, les advirtió esto. Lo otro es que habíamos como 19 casos más o menos, pero había otro 50%, o sea, probablemente habían como 40 casos, porque según yo estaba escuchando, la jueza llamaba por nombre y por número de alguien y no estaban esas personas y les ponía no show, lo que quiere decir no se presentó. No se presentó, no se presentó, no se presentó, no se presentó. Al final, pues la jueza se dirigió a nosotros y dijo, todas las personas que no se presentan a la corte automáticamente pueden ser removidos del país, o sea, se les puede emitir una orden de deportación. No sé si emitió la orden de deportación, no sé si después de eso haya emitido orden de deportación para esas personas. Lo que sí sé es que todas las personas que no asistieron ese día a la corte ahora tienen un problema con esa jueza. Una jueza que a nosotros por lo menos nos trató de manera, de buena manera y pues nos brindó la oportunidad esta de aplicar a la ley de ajuste cubano cuando pudiéramos hacerlo realmente. Otra cosa que vi curioso y negativo fue que de todas las personas que estaban allí, que habían entrado por CBP One, nosotros, mi esposa y yo, éramos los únicos que teníamos permiso de trabajo. O sea, esas personas habían entrado en el mes de octubre. Nosotros entramos en el mes de noviembre. Imagínense que llevan un mes más que nosotros. Todos están en California. A mí me llegó el permiso de trabajo en un mes y esas personas nunca pidieron su permiso de trabajo porque o no sabían que podían pedir un permiso de trabajo o según algunos, no, a mí me llegó una notificación de que soy elegible para un permiso de trabajo, pero me llegó en inglés, no lo entendí y no lo he hecho. Hay otras personas que dijeron, no, estoy en el proceso porque me llegó la notificación del permiso de trabajo. Cuando usted entra por CBP One, usted no tiene que esperar una notificación de que ya es elegible para el permiso de trabajo. Usted ese mismo día, si tiene el dinero, puede pagar el fee por el permiso de trabajo. Si no tiene dinero, puede pedir un fee waiver y pedir el permiso de trabajo sin tener que pagar el fee. Los dos videos están en mi canal. No es un marketing, no es una promoción.